Mira, de entrada, la sugerencia que yo haría inicialmente es tratar de distinguir, no necesariamente oponer, tratar de distinguir el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad. El pensamiento complejo hace referencia a la obra de un autor particular y todos sus epígonos, que se concentra en un concepto medular que es el método. Me refiero a la obra de Edgar Morin. Y de otra parte, las ciencias de la complejidad. La razón por la que yo sugiero establecer esta distinción es muy básica. Todos conocemos la obra de Edgar Morin, muy sugestiva, llena de intuiciones, él mismo un muy buen ser humano, pero lo que sabe Morin de ciencia en el sentido amplio de la palabra y lo que dice de ciencia es muy pobre, y entonces, digamos, para el mundo de hoy ya no nos sirve. Morin llegó al campo de las ciencias en general, de las disciplinas, máximo hasta los años 1980, de suerte que habría un retraso de prácticamente 40 años, es decir, 2 generaciones. Supuesta esa distinción, entonces lo que podemos decir es que nos concentramos en las ciencias de la complejidad, que es, por así decirlo, una batería de herramientas que se componen de ciencias, por tanto de disciplinas, por tanto de enfoques, de métodos, de aproximaciones múltiples, plurales, que se concentran en un tema particular, y es todos los fenómenos, los sistemas o los comportamientos que tienen alguna serie de atributos o de características, por ejemplo, turbulencias, inestabilidades, desequilibrios, equilibrios dinámicos, no linealidad, autoorganización, ausencia de control, grados de libertad. Y esta serie de atributos son los que nos interesan a los complejólogos y a las complejólogas, por una razón básica. Desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista intuitivo, emocional, categorial, qué sé yo, el más complejo de todos los fenómenos es la vida. Y entonces las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Y la razón por la que nos interesa esto es justamente para afirmar, para gratificar, para exaltar, para dignificar, para llenar de contenidos a la vida en general. Un caso particular de la cual somos los seres humanos. Entonces, el pensamiento complejo no puede decir eso. Las ciencias de la complejidad lo pueden, y con mucha suficiencia. Ese es el primer elemento. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, digamos, gestión del conocimiento, cognición, etc. Entonces voy a decir 2 cosas. Uno, cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Y para la época que estamos viviendo, latus sensu, las ciencias que hemos desarrollado, es decir, los lenguajes, las aproximaciones, los métodos que hemos desarrollado, son justamente las ciencias de la complejidad. Sin ambaje, la punta del conocimiento pasa por esto, aquí y en Cafarnaúm, ¿cierto? Pasa por este elemento. Y entonces se trata de tratar de crear literalmente nuevos conceptos, nuevas matemáticas, nuevas herramientas tecnológicas, nuevos enfoques, qué sé yo, para tratar de entender esas cosas que allá afuera están sucediendo de la forma como a todos nos sorprende. De manera atávica, la noción de conocimiento o de cognición era eminentemente antropomórfica, antropológica o antropocéntrica. Solo los seres humanos conocían, ¿cierto? Justamente en concomitancia con los desarrollos de punta en muchos dominios, lo que hemos llegado a reconocer es que el conocimiento no es un rasgo única y distintivamente humano, es un rasgo de los sistemas vivos, justamente. Y los sistemas vivos, desde, digámoslo pedagógicamente, desde los seres humanos hacia abajo, ¿cierto? Por ejemplo, los mandibulados, por ejemplo, los vertebrados, por ejemplo, los primates, de ahí hacia abajo, las aves, ¿cómo se llama? Las bacterias, y muy recientemente incluso los virus, ¿cierto? Ya voy a hacer un elemento adicional a título puramente provocativo, son susceptibles de conocimiento. ¿Qué es conocer? Conocer significa cosas como aprender, adaptarse, jugar,
resolver problemas, tener capacidad de relaciones y de conexiones. Y entonces lo que hemos descubierto, y es apasionante, es que el conocimiento del ser humano no es la única e incluso no es la mejor forma de conocimiento que existe en el mundo. Entonces, para explicitar esta idea, digamos un elemento básico. El conocimiento es aquello que a mí, quien quiera que diga yo, me sirve para vivir. Lo que facilita mi vida, lo que garantiza mi vida. Entonces, el conocimiento tiene una función selectiva, ¿cierto? Y es ese conocimiento que me ayuda a vivir, yo después lo llamo bueno o positivo o favorable o cosas por el estilo. Y desde el punto de vista selectivo, hay especies, formas, familias bastante más longevas que los seres humanos. Entonces, la relación que me sugieres entre conocimiento y complejidad justamente tiene que ver con la invitación, digámoslo amablemente, la invitación al reconocimiento expreso de que pensar en términos de complejidad significa, lo digo de dos maneras, con que cojamos una suficiente, pensar en términos biocéntricos o ecocéntricos, es decir, en términos ya no eminentemente antropomórficos, antropológicos, antropocéntricos. Lo que significa y es que la concepción que yo tengo, quien quiera que diga yo, de ser humano, hay muchos tipos de humanismo. El humanismo católico, el humanismo marxista, el humanismo renacentista, el humanismo griego, el humanismo... ¿Qué sé yo? No se erosiona, sino que se inscribe en un marco inmensamente más amplio. Ahora bien, tu pregunta es mucho más puntual y hace referencia a la gestión del conocimiento. Claro, el problema más importante al que nos vemos abocados hoy en día es la dificultad de que todo el mundo habla de innovación, pero hacer innovación, implementar la innovación es muy difícil. Nos llenamos la boca de innovación, por tanto, cambio, qué sé yo, pero a la hora de la verdad hay miedo y hay mucho pánico, ¿cómo se llama?, para que la innovación se implemente efectivamente. El marco, entonces, en el que la gestión del conocimiento, el marco amplio, cultural, sociológico, etcétera, en el que se incluye el tema, el problema de la gestión del conocimiento, tiene que ver con una idea muy básica, y es que algunos de nosotros creemos que existe avance en el conocimiento por vía acumulativa. En términos pedagógicos, eso se llamaría, por ejemplo, prerequisitos. Usted no puede ver cálculo 2 si no ha visto cálculo 1. Usted no puede ver geografía de Colombia si no ha visto geografía de América. No sé, estoy improvisando. Requisitos, prerequisitos, correquisitos. Esa sería una manera de decir el conocimiento avanza de forma lineal, acumulativa. Esa forma, gracias a varios historiadores de la ciencia, se llama ciencia normal. Sí. Y lo que hace esa ciencia normal es normalizar a los seres humanos. Los seres humanos normales, normalizados, son sencillamente funcionales. Las expresiones de Napoleón y otras útiles. Pero no es la única forma de progreso del conocimiento. El conocimiento sucede justamente como tiene lugar la evolución, y es por vía de quiebres, de rupturas, de discontinuidades, de emergencias, es decir, en las comisuras, en los pliegues, para tratar de utilizar otro lenguaje. Entonces, las ciencias de la complejidad se sitúan en este otro ámbito, es decir, en un avance del conocimiento por vía de revoluciones. Y entonces hablamos de revolución científica, de revolución en el conocimiento. Podremos hacer referencia a varios autores, en este momento me interesaría mucho. Entonces la gestión del conocimiento es cómo gestionar conocimiento, supuesto el hecho de que los procesos acumulativos, normalizadores, ya no son necesarios ni son suficientes, y poder entonces, lo voy a decir en términos de ingeniería industrial, por ejemplo, pensar no única y ya principalmente en términos de innovación incremental, que siempre será importante, sino de innovación radical. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de conducir el foco hacia la importancia de la innovación radical. Es decir,
productos, servicios, series, relaciones, conceptos, etcétera, que introduzcan un cambio, una mejora verdaderamente sustantiva y no ya puramente procedimental en el marco del conocimiento, porque nos interesa un conocimiento, eso es muy importante subrayarlo, en función de la vida, que garantice la vida. Eso está en el ABC de la complejidad. La vida y el conocimiento son una sola y misma cosa. Lo que hacen los sistemas vivos para vivir es lo más grandioso y lo más peligroso que pueden hacer, y es conocer. Y el proceso de conocimiento implica exploración, desafío, cuestionamiento, cambio, adaptación, incertidumbre. Incertidumbre manifestada. Desde luego, ninguno de nosotros ya hoy identifica paz con ausencia de conflicto, o paz con ausencia de violencia, qué sé yo. Es una conversación demasiado pobre. La sugerencia en el marco de complejidad que quisiera hacer es que nos interesa manifiestamente la paz como una circunstancia, como un medio, como un momento que está en función de la, no como una finalidad, está en función de la finalidad misma, que es afirmar, gratificar, exaltar, llenar de contenidos a la vida. En otras palabras, no nos interesa la paz como una finalidad por sí misma. Entonces, cabría hacer una referencia un poco técnica, y es que la paz, punto, tiene un referente histórico muy importante, que es la filosofía de Kant, con una serie de textos que son referencias necesarias, y la paz, punto, se puede confundir con la paz perpetua. Y la paz perpetua es la paz de los cementerios, es decir, la noción de equilibrio. Todo lo contrario a la noción de vida. Entonces, estamos desde luego jugados por la paz, pero no como una finalidad per se, independientemente incluso de colores, de camisetas, de cachuchas, de banderas y cosas por el estilo, sino en función de la mejor de las condiciones o de las garantías para que la vida se haga posible. Entonces, quisiera decirlo en otros términos, muy, muy fuertes. Hablar de paz no necesariamente significa hablar de libertad. Y lo que nos interesa es que haya mayores grados de libertad. Un sistema complejo es un sistema que exhibe bastantes máximos grados de libertad. Entonces, no por hablar de paz estamos hablando de un elemento que nos interesa mucho, y es llenar la vida de grados de libertad. En muchas ocasiones pudiera parecer todo lo contrario, y eso se llama en la historia del pensamiento la Pax Prusiana, la Pax Americana, la Pax Romana, y así sucesivamente, ¿cierto? La paz está en función de la existencia humana, de la gratificación de la vida, del cuidado del medio ambiente, digamos, de la armonía con la naturaleza, que son las que absolutamente debe ser el referente. Estos son simplemente algunos de los temas que quisiéramos tratar en el séptimo congreso de la Red RILES. Te agradezco mucho, y a ustedes también, muy amable. Muchas gracias.